Esta es la Vuelta al Mundo de France 24, noche de domingo. Mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias. Comenzamos. Los costarricenses acuden a las urnas en el último tramo de las elecciones generales, dominadas por la agenda de seguridad y crecimiento económico. Hay expectativa por la posibilidad de que la oficialista Laura Fernández logre una victoria en primera vuelta con sus promesas de mano dura. Se conocen más detalles y reacciones tras la nueva publicación de los archivos Epstein, que siguen poniendo en evidencia a royalties, políticos y famosos. El primer ministro británico aseguró que el príncipe Andrew debería testificar ante el Congreso estadounidense y destacó que la prioridad son las víctimas. Y la violencia extrema continúa en Baluchistán. Las fuerzas de seguridad pakistaníes abatieron a 145 militantes durante una batalla de casi 2 días en la provincia separatista, tras previos ataques coordinados reivindicados por los separatistas del Ejército de Liberación de Baluchistán, que dejaron casi 50 muertos. Comenzamos en Costa Rica. La ciudadanía acude este domingo a votar en las elecciones generales, en las que las encuestas han previsto el continuismo de la derecha, fortalecida por su campaña contra la violencia disparada en el país. Laura Fernández, ex jefa de gabinete del presidente saliente Rodrigo Chávez, lideraba la intención de voto, con poco más del 40% de los apoyos, que sería el tope para evitar una segunda vuelta. Sus rivales más cercanos entre los 20 candidatos son Álvaro Ramos, economista de centro que representa al Partido Liberación Nacional y el partido político más antiguo de Costa Rica, y Claudia Dobles, arquitecta que representa una coalición progresista y ex primera dama. Su esposo, Carlos Alvarado, fue presidente de 2018 a 2022. Veamos ahora la agenda de seguridad en la nación. En las calles de Alajuelita, los tiroteos ahora casi son cotidianos. Mientras Costa Rica busca a su nuevo presidente, los habitantes de esta ciudad ubicada en el sur de la capital San José tienen una preocupación: la inseguridad. En el país centroamericano, la tasa de homicidios pasó de 11,2 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 17 en 2025, una violencia generada por las pandillas y el narcotráfico. Estamos hablando que desde hace bastantes años se ha generado anillos de miseria en las ciudades, que ha generado que el crimen organizado se arraigue ahí y que tome el control de algunas zonas del país y genere todo este tema de violencia y todo este problema social. Según las autoridades, 7 de cada 10 homicidios están relacionados con el narcotráfico. Los asesinatos son la consecuencia de los enfrentamientos entre bandas rivales en un país cuyo papel en la larga cadena del narcotráfico ha cambiado en los últimos años. Costa Rica se convirtió en un centro logístico del narcotráfico, con grupos criminales que almacenan la droga en el país y la exportan desde los puertos costarricenses. Frente a esta violencia, un modelo seduce a la clase política, el de mano dura de Nayib Bukele. El presidente de El Salvador visitó Costa Rica en enero para celebrar la construcción de la primera megacárcel del país, inspirada con el CECOT salvadoreño. Entonces, aunque la opinión pública es sumamente importante, yo estoy seguro que la mayoría de los costarricenses quieren que el problema de la inseguridad se resuelva. No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza. Una candidata en particular quiere seguir el ejemplo salvadoreño, la del oficialismo Laura Fernández. Prometió mandar a la cárcel a los delincuentes e incluso suspender algunos derechos civiles para facilitar el trabajo de la policía. En Noticias del Caribe repasamos cómo ha ido escalando y cambiando la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Cuba. En la última semana ha amenazado al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ha anunciado aranceles para los países que suministren petróleo a la isla. Y después ha comentado que han empezado a hablar con La Habana. Marta Moya con los detalles. Desde un restaurante lleno de fieles, la premier del documental de su esposa o el avión presidencial. En la última semana, Donald Trump ha mencionado a Cuba en casi todas sus apariciones públicas. El martes, desde un evento en Iowa, el presidente estadounidense afirmaba: Cuba estará en crisis muy pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca del colapso. Y 2 días más tarde escalaba la retórica con la imposición de aranceles a terceros países que suministren petróleo a la isla del Caribe.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a los bienes de los países que venden o de otra manera suministran petróleo a Cuba. Tras la orden ejecutiva, nuevas amenazas e incluso cierta condescendencia. Cuba es una nación en decadencia y hay que compadecerse de ellos. Creo que no podrán sobrevivir. En paralelo, desde La Habana, ya asfixiados por la falta de crudo procedente de Venezuela, la tradicional marcha de antorchas del 29 de enero se vivió con un espíritu de protesta contra Washington. Podemos tener miles de problemas, como lo tenemos, no podemos esconderlo. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, pero queremos mejor la paz antes de doblegarnos, que nos arrodillen ante el imperialismo. El presidente cubano catalogó la medida arancelaria de fascista, criminal y genocida y no descartó un diálogo de igual a igual, sin amenazas. Nunca la rendición será la opción. Y estos tiempos duros como estos hay que enfrentarlos con coraje y con valentía. Nuestro partido, el Estado, el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y el Pueblo Unido estamos dispuestos a enfrentar cualquier medida adicional de bloqueo, toda amenaza o agresión militar. La isla, en medio de una crisis energética severa y bajo un bloqueo económico de décadas impuesto desde Washington, enfrenta momentos complejos con apagones prolongados en todo el país. Trump el sábado dijo que comenzaron las conversaciones. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Creo que seremos amables. Estamos empezando a hablar con Cuba. Necesitan ayuda humanitaria y estamos empezando a hablar con ellos. Una retórica llena de giros de guión cuyo desenlace podría ser una cosa o la contraria. Y más noticias, los archivos de Epstein siguen viendo la luz. Como viene siendo habitual, el príncipe Andrés vuelve a aparecer en múltiples imágenes. El primer ministro Keir Starmer dijo que Andrés debería testificar en el Congreso. Otras figuras, como el director de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el asesor del primer ministro eslovaco o la futura reina de Noruega, también quedaron a la vista en su relación con el pedófilo. Por cada nueva revelación, más torres caen. Los archivos de Epstein continúan sacando los colores a todo aquel que tuvo relación con el malogrado pedófilo. Y la familia real británica sigue en el ojo del huracán por nuevas fotografías del ahora expríncipe Andrés y mensajes vía email que delatan una relación que perduró incluso cuando Epstein había sido condenado por delitos sexuales contra menores. ¿Qué pensaría alguien? Es una imagen muy perturbadora y unas acusaciones muy preocupantes. Y como dijo el primer ministro, todos nuestros pensamientos deben estar con las mujeres víctimas de lo que Epstein y sus cómplices estaban haciendo. Y la manera de ayudar a esas víctimas es que cualquiera que tenga alguna idea o información sobre lo sucedido se presente y testifique. Necesitamos arrojar luz sobre lo que sucedió. Además, los documentos publicados revelan el testimonio de una segunda mujer que alega que Epstein la envió al Reino Unido para tener un encuentro sexual con Andrew, según su abogado. A esto se suma la filtración de correos electrónicos entre Sarah Ferguson, duquesa de York y ex esposa de Andrew, y Epstein, en los que ésta le demuestra cercanía y gratitud, aumentando cada vez más las presiones sobre la monarquía. Otro que deberá dar explicaciones por su relación con Epstein es el asesor del primer ministro eslovaco, Miro Lajčák. Es uno de los miembros del Consejo Asesor del primer ministro. Sin embargo, Miro ha demostrado una vez más ser un gran diplomático y acepto su oferta de terminar la cooperación. Aunque todos perdamos, no solo yo, una increíble fuente de experiencia en diplomacia. No tan diplomática, pero de sangre azul, es la figura de Mette-Marit, futura reina de Noruega. La royalty aparece en al menos 1000 ocasiones en las millones de páginas que han sido publicadas. Mensajes que a ella misma, según dijo a través de su palacio real, le parecen ahora vergonzosos. Continúan los enfrentamientos entre el ejército pakistaní y los militantes separatistas de Baluchistán. Mientras la cifra de muertos apunta a al menos 145 integrantes de esa organización, Islamabad acusa a India de estar detrás de la ofensiva del Ejército de Liberación de Baluchistán. Nueva Delhi lo niega. 40 horas de enfrentamientos que se han saldado con la vida de más de un centenar. Baluchistán, región suroccidental de Pakistán, es el objetivo de un ejército pakistaní que busca neutralizar a las fuerzas separatistas del territorio. Hemos matado a 145 terroristas en 40 horas. Es la cifra más alta desde que Pakistán se enfrenta a esta guerra contra el terrorismo.
Pero los militantes también cumplieron con ciertos objetivos. Esta estación de policía luce carbonizada por los ataques, mientras los testigos también destacan que tomaron centros penitenciarios e instalaciones paramilitares. Ayer fue un día aterrador en la historia de Quetta. El miedo reinaba por todas partes. La gente estaba muy preocupada y aterrorizada. Los militantes rondaban por las calles, llegaron con armas pesadas y tomaron esta comisaría. Pakistán lucha desde hace décadas contra la insurgencia baluchí, pero los últimos acontecimientos han recrudecido de forma crítica el conflicto. Por ello, Islamabad se pregunta quién patrocina el pico de violencia. Por una parte, las autoridades señalan a Afganistán y por la otra, miran a Nueva Delhi, aunque India lo niega. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24.